Hay un momento curioso que le pasa a ciertas personas y casi nadie lo nota. Están con otros, quizá en una reunión, en una comida familiar o en una mesa llena de conversación, y de pronto sienten algo difícil de explicar. No es rechazo, no es incomodidad, tampoco es timidez. Es más bien una pequeña voz interna que dice, ya fue suficiente. No porque la gente sea desagradable, no porque estén cansados de hablar, simplemente porque algo dentro de ellos empieza a pedir silencio. Si eres una de esas personas, probablemente lo reconoces muy bien. Llega un punto en el que la energía del lugar, las voces, las opiniones, las bromas, las historias cruzándose en el aire, empieza a sentirse demasiado intensa. Mientras otros parecen animarse cada vez más, tú empiezas a imaginar algo muy simple: volver a casa. No para escapar, no para aislarte del mundo, sino para recuperar una sensación que solo aparece cuando estás contigo mismo. Curiosamente, mucha gente interpreta esto de forma equivocada. Cuando alguien dice que prefiere pasar el fin de semana solo, muchos lo traducen como tristeza, o como si algo en su vida social estuviera fallando. Es como si disfrutar la propia compañía fuera una especie de señal de alarma, pero desde dentro se siente completamente diferente, porque la soledad elegida no se parece a la soledad que duele. La primera tiene una textura muy distinta, es tranquila, es espaciosa, es casi como si la mente pudiera respirar de otra manera. De hecho, hay personas que solo logran escucharse con claridad cuando no hay nadie más alrededor. En compañía, su atención se dirige hacia afuera: escuchar, responder, interpretar gestos, mantener la conversación viva. Todo eso funciona, pero consume algo que rara vez se menciona: atención interna. Cuando finalmente están solos, esa atención vuelve lentamente hacia adentro, y entonces empiezan a notar cosas que normalmente pasan desapercibidas: pensamientos que no habían terminado de formarse, ideas que aparecen sin esfuerzo, pequeñas preguntas que habían quedado suspendidas durante el día. A veces incluso ocurre algo extraño. El silencio no se siente vacío, se siente lleno, lleno de observaciones, recuerdos, conexiones inesperadas entre cosas que parecían no tener relación, como si la mente, sin interrupciones, empezara a organizar el mundo con más calma. Por eso, muchas personas que disfrutan estar solas no experimentan ese momento como aislamiento, lo viven como una especie de regreso, un regreso a un ritmo interno que es más lento, pero también más claro. Y sin embargo, aquí aparece la parte interesante, porque desde fuera, ese comportamiento puede parecer contradictorio. Alguien puede ser perfectamente capaz de conversar, trabajar con otros, reír en grupo, y aún así sentir un deseo muy fuerte de retirarse después. No es incapacidad social, es otra cosa. Es como si la mente funcionara con un equilibrio diferente. Un equilibrio donde el contacto con los demás es valioso, pero el contacto con uno mismo es imprescindible. La pregunta curiosa no es por qué algunas personas buscan momentos de soledad. La verdadera pregunta es otra: ¿por qué para ciertas mentes ese espacio silencioso se siente tan necesario, mientras que para otras personas resulta casi imposible de tolerar? Ese pequeño contraste dice mucho más sobre cómo funciona nuestra mente de lo que parece al principio. Pero para entenderlo, primero hay que observar algo que casi siempre pasa desapercibido, incluso para quienes viven así todos los días. Cuando alguien dice que le gusta estar solo, la reacción habitual suele ser simple. La gente imagina silencio, quietud y quizá aburrimiento. Pero para muchas personas que disfrutan esos momentos, lo que ocurre por dentro es casi lo contrario. La mente no se detiene. De hecho, muchas veces empieza a moverse con más libertad. Durante el día, cuando estamos rodeados de estímulos, conversaciones, mensajes, tareas, opiniones, una gran parte de nuestra atención se dedica a reaccionar. Escuchamos,
respondemos, interpretamos gestos, ajustamos lo que decimos dependiendo de quién está delante. Todo eso ocurre casi automáticamente. Y aunque funciona bien en lo social, tiene un pequeño efecto secundario. Deja muy poco espacio para observar lo que ocurre dentro de nuestra propia mente. Por eso, cuando alguien que aprecia la soledad finalmente se queda a solas, ocurre algo curioso. No sienten que el mundo se apague, sienten que algo interno se enciende. Los pensamientos empiezan a aparecer con más claridad. Las ideas que durante el día quedaron interrumpidas vuelven a presentarse. Las experiencias recientes empiezan a ordenarse poco a poco. Es un proceso muy silencioso, pero bastante activo. Y muchas veces ni siquiera parece esfuerzo. Mientras caminan solos por la calle, mientras cocinan, mientras escuchan el sonido de la casa por la noche, la mente comienza a conectar cosas. Un recuerdo con una conversación reciente, una duda con algo que leyeron hace semanas, una pequeña intuición sobre una decisión que todavía no han tomado. No es raro que algunas de sus mejores ideas aparezcan precisamente en esos momentos. No porque estén intentando pensar con intensidad, sino porque el espacio mental finalmente está disponible. Desde fuera puede parecer simple tranquilidad. Desde dentro, se parece más a una especie de conversación interna. Una conversación que rara vez ocurre cuando hay demasiadas voces alrededor. Y aquí aparece otra diferencia interesante. Las personas que disfrutan estar solas suelen notar detalles que otros pasan por alto. Pequeños cambios en el ambiente, matices en las palabras que alguien dijo horas antes, patrones en su propio comportamiento que solo se vuelven visibles cuando hay tiempo para observarlos. No es necesariamente algo que busquen de forma consciente. Sucede porque su atención tiene la costumbre de regresar hacia adentro. Y cuando ese hábito se repite durante años, empieza a crear una forma particular de entender las cosas. Por ejemplo, muchas de estas personas no toman decisiones rápidamente en medio del ruido. Prefieren dejar que las ideas reposen. Quizá alguien les hace una propuesta importante en una conversación y ellos responden algo como «déjame pensarlo». Para otros eso puede sonar como duda, pero en realidad es más bien un proceso. Necesitan un poco de distancia para ver con claridad lo que realmente piensan. En compañía, la presión del momento puede empujar a reaccionar rápido. En soledad, en cambio, aparece algo diferente: perspectiva. Y esa diferencia explica por qué algunas personas parecen más reflexivas después de pasar tiempo solas, no porque la soledad las cambie, sino porque les permite escuchar partes de su propia mente que normalmente quedan cubiertas por el ruido del día. También ocurre algo curioso con la energía social. Hay personas que, después de pasar horas con otros, sienten que algo interno se ha vaciado ligeramente. No es agotamiento extremo, pero sí una sensación suave de saturación, como si demasiadas impresiones hubieran pasado por la mente al mismo tiempo. En esos casos, estar solo funciona como una especie de reajuste natural. No necesitan hacer nada especial, solo reducir el estímulo, quizás sentarse en silencio, caminar sin hablar, leer unas páginas de un libro, y poco a poco la mente vuelve a su estado habitual. Para ellos, la soledad no es un escape del mundo, es más bien el lugar donde el mundo termina de acomodarse. Pero todo esto puede generar una impresión extraña para quienes lo observan desde fuera, porque el comportamiento visible es muy simple. Alguien que cancela planes, alguien que prefiere una tarde tranquila en casa, alguien que no siempre busca compañía. Sin embargo, el proceso interno es mucho más complejo. No se trata de evitar a los demás. Se trata de mantener un equilibrio interno que para ellos resulta esencial.
Y cuando ese equilibrio se entiende bien, aparece una idea interesante. Quizá el gusto por la soledad no sea una señal de distancia emocional. Tal vez sea simplemente otra forma de relacionarse con la propia mente, una forma menos visible, pero profundamente coherente para quienes la experimentan. Y cuando lo miras desde esa perspectiva, la pregunta ya no es por qué algunas personas disfrutan estar solas. La pregunta real empieza a cambiar. ¿Qué es exactamente lo que descubren en esos momentos que muchas otras personas casi nunca experimentan? Con el tiempo, muchas personas que disfrutan estar solas empiezan a notar algo curioso. Su relación con los demás no desaparece, simplemente cambia de forma. No sienten la necesidad constante de estar rodeados de gente, pero cuando eligen compartir tiempo con alguien, lo hacen de manera más consciente. No están buscando llenar un silencio incómodo, tampoco buscan distraerse de algo interno. Más bien ocurre lo contrario. Cuando alguien se acostumbra a pasar tiempo consigo mismo, empieza a reconocer con bastante claridad qué tipo de compañía realmente le hace bien, y eso modifica la manera en que se relaciona. Las conversaciones superficiales se vuelven menos atractivas, no porque las desprecien, sino porque ya no sienten urgencia por llenar cada momento con palabras. Han descubierto que el silencio no es necesariamente incómodo. A veces, incluso puede ser agradable. También empiezan a notar que no todas las interacciones tienen el mismo peso. Hay encuentros que dejan una sensación ligera, casi neutra, y hay otros que permanecen en la mente durante horas. Una frase que alguien dijo, una idea compartida en el momento justo, una conversación tranquila que no necesitaba impresionar a nadie. Para quienes valoran la soledad, esos momentos suelen tener más significado que una larga lista de interacciones rápidas, porque no están midiendo la cantidad de contacto, están percibiendo la calidad. Otra cosa interesante que suele aparecer con el tiempo es una mayor tolerancia al propio mundo interno. Muchas personas pasan gran parte de su vida evitando momentos de silencio, porque en esos espacios aparecen pensamientos incómodos, dudas o preguntas difíciles. Pero cuando alguien se acostumbra a pasar tiempo solo, ese territorio deja de parecer extraño. Aprenden a observar lo que piensan sin reaccionar de inmediato, a dejar que ciertas preguntas existan sin resolverlas en el mismo instante. No siempre encuentran respuestas rápidas, pero desarrollan algo diferente: familiaridad con su propia mente. Y esa familiaridad tiene efectos sutiles. Por ejemplo, cuando enfrentan decisiones importantes, muchas veces ya tienen cierta claridad sobre lo que realmente valoran, no porque hayan seguido una fórmula especial, sino porque han pasado suficiente tiempo escuchándose. También ocurre algo con la presión social. Cuando alguien está cómodo consigo mismo, resulta más fácil no seguir automáticamente lo que todos esperan. No desde una actitud rebelde, sino desde una simple tranquilidad. Si algo no encaja con lo que sienten auténtico, lo perciben rápido. Y eso puede hacer que su forma de vivir parezca un poco distinta desde fuera. Tal vez prefieren planes tranquilos. Tal vez no sienten urgencia por llenar cada espacio libre del calendario. Tal vez necesitan más momentos de pausa que otras personas. Pero en su experiencia interna, nada de eso se siente extraño. Se siente natural. Por eso, para muchas personas que disfrutan estar solas, la pregunta que escuchan con frecuencia, ¿no te aburres?, resulta difícil de responder, porque el aburrimiento aparece más cuando la mente no tiene espacio para moverse. Y para ellos, ese espacio suele aparecer precisamente cuando nadie más está hablando. La soledad, en ese sentido, no es un vacío que necesita ser llenado, es más bien un terreno donde ciertas partes de la mente pueden existir sin prisa, donde las ideas se desarrollan con calma, donde las emociones encuentran tiempo para acomodarse y donde la identidad de una persona deja de depender tanto de lo que ocurre alrededor. Tal vez por eso algunas personas, después de pasar un rato a solas, regresan al mundo social de una forma diferente, más tranquilos, más claros, a veces incluso más presentes. No porque la soledad los haya cambiado por completo,
sino porque les dio un momento para volver a sí mismos. Y cuando alguien conoce ese lugar interno con cierta profundidad, estar solo deja de sentirse como ausencia, empieza a sentirse como una forma muy particular de compañía. Si este tema te resultó familiar, en este canal seguimos explorando pequeños comportamientos cotidianos que dicen mucho sobre cómo funciona la mente humana. Puedes quedarte por aquí si te interesa seguir observando esas cosas que normalmente pasan desapercibidas.